Muy buenas tardes. Les habla el doctor Héctor Eusebio de su programa Salud Global en Radio Funglode. Hoy tenemos un tema interesante sobre las funciones del tiroides con la distinguida y apreciada profesora, doctora, compañera de trabajo de mucho tiempo y profesora de muchos años de la universidad. Es la doctora Corina Jesús. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Héctor. Para que hablemos un poco del tiroides y nos diga en realidad cuáles son las funciones del tiroides. Bueno, pero primero déjame darte las gracias por esta invitación tan amable que me has hecho. La tiroides es una glándula importantísima. Sus funciones, podría yo decirte que de todas las glándulas endocrinas, probablemente es una de las más importantes. ¿Por qué razón la importancia de la tiroides? Porque su función influye en todos los tejidos del organismo. Tú me preguntas en cuál tejido en particular y yo podría pasarme una hora hablándote de la función de la tiroides sobre ese tejido nada más. De tal manera que imagínate tú una glándula que ejerce su función en todo el organismo, la importancia que puede tener para la salud de un individuo. Como todas las glándulas, la tiroides se enferma. ¿Cuáles son esas principales enfermedades que puede tener la tiroides? La tiroides es sumamente versátil. Tiene múltiples alteraciones que pueden dar lugar a patologías diferentes. De tal manera que yo quisiera centrarme, porque queremos sintetizar y hablar de las cosas más importantes. Yo quiero sintetizar, yo quiero centrarme en dos de las patologías más importantes, que es la de la hiperfunción y la hipofunción de la glándula. ¿A qué yo me refiero? La hiperfunción, que es lo que se conoce también con el nombre de hipertiroidismo, de nuevo, como te decía en la primera pregunta, influye también sobre todo el organismo. En el hipertiroidismo, como su nombre lo indica, la glándula está produciendo hormona en exceso, hormonas tiroideas, porque nada más no es una hormona, son varias hormonas tiroideas. Y esa hiperproducción de hormona tiroidea puede dar lugar a múltiples manifestaciones como es palpitaciones, nerviosidad, pérdida de peso, insomnio, diarrea, sudoración excesiva, taquicardia. Eso sucede sobre todo en los individuos, yo te diría que por debajo de los 40, 45 años. Un poco más hacia adelante, el paciente que desarrolla un hipertiroidismo, sobre todo ya cuando alcanza la década de los 60, entonces se centra más en manifestaciones de origen cardiovasculares. Y ese es el tipo que viene, ese es el paciente que viene quejándose de palpitaciones, de irregularidad en los latidos cardíacos, de nuevo pérdida de peso. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de hipofunción de la tiroides, en otras palabras, del hipotiroidismo, en este caso el paciente va a tener más que nada, puede que gane peso, piel reseca, se torna abúlico, no le interesan mucho las cosas, se siente muy desmotivado. Hay algunos pacientes inclusive que vienen con un cuadro franco inclusive de depresión e inclusive en ese tipo de paciente, sobre todo, y estamos hablando ya del paciente de 60 años por ahí en adelante, en ese paciente, como te decía, hay que tener mucho cuidado porque, y de hecho hay un principio básico que yo siempre le enseño a mis estudiantes. Paciente que nunca ha tenido alteración cardíaca y que viene con un cuadro de arritmia, palpitaciones, ese es el paciente al cual inmediatamente usted tiene que mandar a hacerle pruebas tiroideas para descartar que sea ese el motivo principal que dé lugar al cuadro clínico que presenta el paciente. En resumen, para esta pregunta, dentro de las múltiples alteraciones
que puede producir las glándulas, ponemos mucha atención sobre cuadros de hipertiroidismo o de hiperfunción y cuadros de hipotiroidismo o de hipofunción. Doctora, se habla mucho de un término, la población siempre lo usa, que fulana tiene un bocio. En realidad, dentro de lo que usted ha hablado, está lo que es el bocio. ¿Qué es el bocio? El bocio verdaderamente es un término genérico que usamos para un agrandamiento de la glándula tiroides. Todas las situaciones que provoquen agrandamiento de la glándula tiroides, a eso se le conoce con el nombre de bocio. Entonces, de ahí en adelante, a ese agrandamiento, nosotros también lo clasificamos dependiendo de qué tipo de agrandamiento. Por ejemplo, si el agrandamiento de la glándula es difusa, entonces nosotros hablamos de que es un bocio difuso. Si es un solo nódulo, una sola pelotita, por así decirlo, que hay en la glándula, hablamos entonces de un bocio uninodular. Si son varios los nódulos, hablamos de un bocio multinodular. Pero ahora más bien hay otro dato que dar, y es que una vez que tú has hecho esa clasificación, también tienes que determinar qué ha producido el bocio. Si te lo produjo, por ejemplo, un cáncer de tiroides, si te lo ha producido una tiroiditis, si te lo ha producido una inflamación aguda, subaguda. De modo que el bocio verdaderamente tiene tres cosas cuando tú lo describes, que es número 1, agrandamiento de la glándula. Ahí hablamos entonces de bocio. Número 2, ¿qué lo produjo? Por ejemplo, lo produjo una tiroiditis de Hashimoto, entonces un bocio por Hashimoto. Y finalmente entonces está si es uni o multinodular. De modo que si somos bastante, vamos a decir, centrado, podríamos decir que cuando tú describes un bocio al agrandamiento de la glándula tiroides, como te dije anteriormente, tú tienes que decir, es un bocio provocado por tal cosa y tiene la característica de ser difuso o de ser multinodular. Muy bien, doctora. Y con relación a las pacientes embarazadas o que piensan embarazarse, ¿qué repercusión podría tener una enfermedad del tiroides? ¿Evita, no se permite un embarazo? ¿Dificulta un embarazo? ¿Se puede manejar con el embarazo? ¿Qué usted opina en ese sentido? Esa es una pregunta sumamente interesante, Héctor. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que yo te decía al inicio, que la tiroides influye en todos los tejidos del organismo, asimismo influye en todo el embarazo. No solo para la madre, sino para el desarrollo del bebé, para el crecimiento del bebé, para el grado de inteligencia que va a tener ese bebé. De tal manera que cuando lo primero que tú haces, y tú eres un ginecólogo de larga data, tú sabes que lo primero, cuando una paciente viene y te dice, doctor, yo estoy buscando embarazo, dentro de tus múltiples pruebas que tú mandas a hacer, la primera de todas, yo tengo la seguridad que es determinación de hormonas tiroideas, T3, T4, TSH. ¿Es así o no? Seguro, entonces, y en la ginecológica también. Una vez, entonces, de hecho, inclusive esa paciente viene donde ti y si ella no tiene esos parámetros normales, lo primero que tú le dices es, no, mire, yo no quiero que nos embarquemos ahora en un embarazo, sino que primero nosotros controlemos la alteración que hay en la tiroides y luego entonces planificamos el embarazo. Ya cuando la paciente viene embarazada, hay que tener sumamente cuidado porque esa paciente, y hay que enseñárselo a ella, esa paciente, los primeros 4 meses de embarazo, cada mes hay que hacerle pruebas de tiroides. ¿Para qué? Para uno ir, si es cualquier tipo de alteración que tenga, para uno ir corrigiéndolo con la marcha de los meses. En esos primeros 4 meses, ellas tienen obligatoriamente que reportarte la determinación de T3, T4 y TSH cada mes. Y luego, después de ese primer cuatrimestre, debe hacerse prueba cada 2 meses, porque la función tiroidea, la cantidad de hormona tiroidea
que tenga esa paciente durante el embarazo va a influir absolutamente en todo, no solo en el desarrollo, sino en la vida futura de ese niño, en la vida futura de ese producto. De tal manera que, pero por otra parte, el hecho de que esa paciente tenga una alteración tiroidea no es una contraindicación para que ella planifique su embarazo, siempre y que venga ya una vez con sus pruebas tiroideas dentro de límites normales. De tal manera que pueden embarazarse, pero tener un control muy estricto durante todo el embarazo. Y en ese caso, siempre una relación estrecha entre el obstetra y su endocrinólogo, ¿no? Es la verdad, absolutamente. Y entre la paciente también. Y la paciente, entre los tres. Doctora, la glándula tiroides, igual que otras, puede ser asiento de lesiones cancerosas. Muy preocupante, ¿no? Si un paciente se le dice algo sobre esto, ¿qué puede usted decirle a la audiencia sobre el cáncer en la tiroides? Bueno, lo primero es que de todas las glándulas puramente endócrinas, y vale la pena hacer un cotejo aquí, cuando yo hablo de puramente endocrina me refiero, hay glándulas que son capaces de producir hormonas, vamos a llamarlas endócrinas, pero que también son capaces de producir otra sustancia. Cuando nosotros hablamos de puramente endócrinas, son glándulas que solo producen hormona, en cierto modo. De todas las glándulas puramente endócrinas, en la que mayor cantidad de cáncer se produce es en la glándula tiroides, sin dudas ninguna, pero afortunadamente también la gran mayoría de esos cánceres son cánceres relativamente benignos. Entre esos están, por ejemplo, el cáncer papilar, que es un cáncer relativamente fácil de manejar, de tratar, de darle seguimiento, aunque en ocasiones también aparecen algunos cánceres que tienden a ser sumamente, pero hay algunos cánceres papilares que tienden a ser muy agresivos, pero en sentido general, los cánceres de tiroides son bastante fáciles de tratar, bastante fáciles de controlar, y el seguimiento que se le da a ellos también no es tan difícil. La gran mayoría de pacientes se curan de los cánceres de tiroides. Por esa razón es que cuando un paciente viene a nuestra oficina muy angustiado por el diagnóstico de un cáncer de tiroides, uno tiene que tranquilizarlo y explicarle que la mayoría de las veces son cánceres relativamente fáciles de controlar, fáciles de dar seguimiento, siempre por supuesto que haya una comunicación tal y como tú dices entre médico-paciente. De tal manera que yo quiero llevarle al público que nos está oyendo, que el hecho de que le digan a usted que tiene un cáncer de tiroides, por eso el mundo no se le va a caer encima, eso no significa que usted tiene una sentencia de muerte inmediata de ninguna manera, porque vuelvo y te repito, la gran mayoría de ellos, una vez que tú le das un tratamiento adecuado, que generalmente es quirúrgico, la mayoría de este tipo de cánceres son fáciles de tratar y la gran mayoría se manejan muy adecuadamente. De tal manera que la población, pero por otra parte, eso no quiere decir que porque sea un cáncer relativamente fácil de tratar, usted se va a descuidar de darle un seguimiento adecuado. Porque hay cánceres de tiroides también que matan, sin dudas ninguna. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Sí, orientación muy pertinente para este caso de cáncer. Finalmente, doctora, las pacientes y los pacientes, pero las mujeres van más fácilmente al médico que los hombres. Sí, muchas pacientes son referidas a su endocrinólogo o su endocrinóloga por otro médico. Pero, ¿qué usted puede decirle a la audiencia que una persona pueda acudir al endocrinólogo o la endocrinóloga? ¿Qué síntomas, qué cosas puede sentir que le haga sospechar que necesita ver al endocrinólogo con relación a tiroides?
Bueno, entonces yo creo que eso va a ser motivo de otra. No, rápidamente. Motivo de otro programa. ¿Por qué razón te digo? Porque puede venir, por ejemplo, porque venga con síntomas de hiperfunción. Y el paciente que tiene insomnio, que tiene palpitaciones, que está perdiendo peso, lo mismo que habíamos dicho en una de las preguntas primeras, eso puede ser una de las primeras razones que oriente al paciente que necesita ver el médico. U otras veces puede ser las manifestaciones que yo te decía de hipofunción. Por otra parte, también pueden venir pacientes porque ellas mismas o la persona más cercana a ella le descubre que tiene una prominencia, un nódulo de la tiroides. Entonces, las manifestaciones que hacen que un paciente sospeche de disfunción de tiroides son múltiples, variadas y yo creo que más que nada es que el paciente se siente diferente en la mayoría de las veces o siente que hay algo extraño en su organismo que no está funcionando de la manera que normalmente lo hace. Lo importante es tener en cuenta que esa es una glándula sumamente noble y que dependemos de ella para todo, absolutamente para todo. Yo creo que ese es el mensaje que debemos llevarle a los pacientes y que hay que cuidar. Bueno, muchas gracias, doctora. Fíjese, a nuestra audiencia hoy tiene que estar muy contenta porque en lugar de una entrevista, ellos han recibido una pequeña cátedra sobre tiroides y no se esperaba menos de una catedrática como usted. Muchas gracias por participar con nosotros, doctora Corina Jesús. Gracias a ti por invitarme. Dios te bendiga. Hasta una próxima y el doctor Eusebio le dice hasta la próxima a toda nuestra audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes.